de la mañana, 5 minutos en la República Argentina, un hermoso domingo, prácticamente el último del mes de septiembre, ahora sí, ya un poco entrando en la primavera, más allá de las lluvias que hemos tenido durante el pasado día sábado. En el día de hoy vamos a tocar un tema que ha tenido cierta rispidez y cierta discusión, que tiene que ver con el narcomenudeo. Y hay una cuestión que está vinculado a esta problemática. ¿Cómo se aborda? ¿Quién debe abordarlo? ¿De qué manera? Yo quiero partir de algo. Para mí todo esto ha exteriorizado una cosa, más allá de que podemos estar a favor o no en contra de, a favor o en contra de quién debe abordarlo. Estamos a favor de que hay que abordarlo. Eso es indudable. Ahora, ¿cómo hacerlo? Quizás sí podemos estar a favor, en contra, dar las vueltas. Pero de alguna manera alguien se tiene que hacer cargo. Porque como estamos hasta ahora, no hay resultado positivo. Porque acá no hablamos de algo bueno. No es que estamos queriendo modificar algo que está bien. No. Acá estamos hablando de algo que ha fracasado hasta ahora. Que es esa disputa, o mejor dicho, esa pelea contra ese tipo delictivo, contra el narcomenudeo. Bueno, ¿cómo se lo hace? Vamos a estar discutiéndolo seguramente y ojalá que en realidad la síntesis de todo esto, síntesis no como es algo abreviado, sino el encuentro de posturas nos lleve a por lo menos intentar comenzar a pelear con este flagelo que es altamente importante. Desde el lado de la oferta es lo que miramos, pero también en algún momento como sociedad tenemos que entrar a hablar sobre el lado de la demanda, que es el otro gran tema que no se discute y que debemos ponerlo en agenda. El invitado del día de hoy es el doctor Eduardo Panzeri, quien es ministro del Superior Tribunal de Justicia. De los 5 integrantes del Superior Tribunal de Justicia, es el único que tiene un recorrido judicial. ¿Qué quiero decir con recorrido judicial? Porque me van a decir, hey, oiga, ¿cómo tiene que ver? Recorrido judicial, quiero decir, porque ha sido juez de primera instancia en un par de oportunidades. También ha sido de un tribunal, siempre en el ámbito penal, porque ha tenido 2 oportunidades como juez de instrucción, después como juez en el Tribunal Oral Penal y ahora como ministro, ahora no, sino ya hace un tiempo como ministro del Superior Tribunal de Justicia. Doctor Panzeri, gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Siempre estamos acá tratando de tocar temas importantes que hacen a la sociedad. Vos fíjate que planteaste muy bien el tema y dijiste que hasta ahora hemos fracasado. Quiere decir de que nuestras intenciones para el día de mañana es establecer alguna organización y alguna legislación y nuevas tácticas o estrategias que pongan en consideración y que nos den la esperanza de un éxito, porque si seguimos haciendo organizaciones o leyes que ya han fracasado, bueno, el tema de esperanza se vuelve en una situación muy difícil. En estos días se ha dado una reunión que llamó poderosamente la atención, el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, sobre este proyecto de ley que es la adhesión a la Ley Nacional de Narcomenudeo, en la cual se ha visto, la verdad, un número importante de integrantes del Poder Judicial. He visto muchos integrantes del Poder Judicial y usted estuvo ahí como ministro del Superior Tribunal de Justicia. ¿Por qué los jueces no quieren en la ley de narcomenudeo? No. Nosotros queremos una ley. Queremos participar activamente en la lucha de este flagelo. Lo que no queremos es una institución nuevamente que ya está aprobada y que ha fracasado, y que a su vez también tengamos una ley que trate de lograr algún éxito o una perspectiva de un tema tan complejo. A mi manera de ver, esta ley es ingenua y altamente insuficiente, por no decirle humilde, para llegar a tratar este complejo de situaciones. Fíjense ustedes, la Junta Federal de Cortes, la Junta Federal de Cortes tiene un dictamen interno y le hizo conocer a todo el mundo, incluso en el expediente que nos gira diputados, nosotros como integrantes le hicimos algunas consideraciones individuales, pero también hay una consideración de transcripción de la Junta Federal de Corte. ¿Y qué dice la Junta Federal de Corte en síntesis? De que la ley madre y las leyes de adhesión no
han sido exitosas y hay que evitar esto. Ahora, ¿por qué lo dice la Junta Federal de Corte? Porque los 25 superiores tribunales de toda esta Argentina están exponiendo, no en contra, exponiendo que hay errores que no se solucionan y que no hay una lucha global. Bueno, vamos a los puntos. ¿Cuáles son los errores? El primer tema es, digamos así, de que la nación, no ahora, no en este gobierno, no en el anterior, ni en el anterior, siempre, nunca aportó los fondos suficientes para lograr un éxito. Eso dice la ley nacional. La ley nacional establece que la nación tiene que aportar. Pero no solamente mi conocimiento es de que este año o estos últimos años no aportó, sino también en los años 90. Cuando nosotros teníamos una organización interna de la policía... A ver, el gobierno nacional no cumple con la ley nacional. No cumple con esta ley y tampoco cumplió con sus promesas anteriores, en los años 90 principalmente, que ellos la nación tenía que mandar infraestructura. Bueno. Y te voy a poner un solo ejemplo. Sí. Que acá también el señor fiscal Sotelo me va a acompañar en este tema. Sí. Hay un acuerdo con todos los integrantes de los fiscales de la nación argentina, sí, provinciales y nacionales, de hacer un laboratorio en Resistencia, porque hay muchos locales, hay muchos predios federales, y entonces era el lugar mejor, y a su vez también podríamos abastecer al NOA, no al NEA solamente, sino al NOA poniéndolo en... Nunca no puso ni un ladrillo. Pero vuelvo a insistir, no este gobierno, todos los gobiernos nacionales. ¿Falta de financiamiento nada más el problema? No, nosotros decimos lo siguiente, por ejemplo, de que si viene una donación de la nación, bienvenido sea, pero que no podemos esperar armar una organización en base a los fondos que nos manda o que nos podría mandar la nación. A su vez, también con integrantes del Poder Judicial de otras provincias, Misiones principalmente, que he hablado sobre este tema, como así también del Chaco, nosotros deberíamos pedirle a nuestros 4 gobernadores a que pongan también dentro de la agenda de todos los reclamos del NEA a la nación, algún tipo de infraestructura que nos posibilite estar con la esperanza de un éxito sobre este flagelo. Entonces vemos que no es solamente el presupuesto, sino, primero, yo entiendo de que nosotros tenemos que hacer una organización a lo correntino, sabiendo nuestras necesidades, sabiendo nuestras miserias y nuestras grandes virtudes. En base a eso podemos tener una sólida situación. Y después, en un segundo momento, por supuesto, trabajar con los chaqueños, trabajar con los formoseños y los misioneros, principalmente, y por supuesto con Santa Fe y en Entre Ríos, a efectos de trabajar globalmente todos. Todas las organizaciones que estemos involucradas en este tema. O sea, algo más que nada situado a la realidad de la provincia de Corrientes. Principalmente, primero, y después dando colaboración e intercambio muy estrecho con las otras provincias. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear una organización, no como un área fiscal policial como prevé la ley, sino crear una organización por fuera de esta organización jerárquica que un comisario puede mandonear a un sargento, un oficial al otro oficial, ¿se entiende? Crear una organización estilo DEA, donde tengamos un director y un subdirector, por supuesto. ¿Una DEA provincial? Sí, ¿por qué no? Y te digo más, es mucho más barata. Que esté designado, por supuesto, por los órganos políticos, porque va a responder directamente al gobernador o al secretario de Seguridad. ¿Cómo vamos a crear una estructura si hoy por hoy no tenemos... Pero sí tenemos. Quiero decir esto, ¿qué parámetro tenemos de cantidad de casos que podemos llegar a tener en cuanto a narcomenudeo? Posiblemente eso lo podamos solucionar con 2 personas que se pongan a estudiar también las virtudes y los defectos de Corrientes, pero también las virtudes y los defectos que tienen las provincias, hermana, porque parece que todo anda bien en el Chaco. No sé si anda bien. Yo tengo voces del Poder Judicial que dicen otra cosa. Por ejemplo,
en 2 años se condenaron a 400 personas, cuando anteriormente hubo 12 condenas. ¿Te das cuenta? O sea, en los últimos 2 años hubo 400 condenas. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Y quiere decir de que hay buena voluntad en el Chaco, pero necesitan, por ejemplo, 3.300 millones para enfrentar el año que viene los costos que significan el laboratorio, destripar los iPhone, porque los narcotraficantes no andan con Samsung como yo. ¿Y cómo logra el Chaco hacer eso cuando tiene un presupuesto del Poder Judicial menor que el que tiene Corrientes? En este momento está teniendo el compromiso político. Porque los datos que me está dando el Chaco... Antes no. Los datos que me está dando el Chaco son positivos, diríamos, porque antes si hay 400 condenados... Antes no. Vuelvo a insistir de que hace un tiempito está teniendo el compromiso político. Entonces, nosotros con una buena reglamentación, con el compromiso y la dedicación de algunos funcionarios, podemos lograr. Y después tenemos otra, por ejemplo, la de Tucumán, que tiene 7 audiencias en 6 meses. Vos me estás jodiendo, Daniel. ¿Por narcomenudeo? Quiere decir de que no están trabajando en la calle. No, hay gente que está trabajando y muy bien, digo, y no ve precisamente lo del Poder Judicial, digo, de Tucumán. Digo, parece que se olvidan de algunas cosas. Sí, o que no ven algunas cosas. O no ven, justo no ven. Entonces nosotros decimos de que esa conformación tiene que estar fuera de la policía, fuera de la fiscalía, y con una libertad, y técnicamente a formarlo con 2 o 3 áreas. Por ejemplo, a mí se me ocurre un área escolar fundamental, porque nuestros niños están siendo bombardeados en esa edad, principalmente 12 en adelante. Un área diversión, si querés, también, porque todas estas reuniones así multitudinarias, tecno, traen algunos conceptos relacionados con la droga. Y entonces, y a su vez, contratar ya a un montón de policías que han dejado la fuerza y que están en estado de pasividad o ya han sido retirados o jubilados, sin jerarquía. Y entonces a cada investigador, que yo le llamo agente, le daríamos 5 investigaciones. Y a fin de mes, o a fin de año, o a cada 6 semestres, digo, che, ¿cómo, Daniel? Daniel hizo 10 participaciones y Eduardo hizo 1. ¿Cómo es esto? Flaco, gracias por tu servicio, chao. Sí. Entonces no nos cuesta nada. No nos cuesta nada. A ver, ahí no nos cuesta nada. Estamos yendo a otra cosa, pero ahí quiero hacer un punto nada más, un pequeño punto, que es cierto que hay una discusión que tampoco se da a nivel país sobre las estructuras policiales. En el siguiente sentido, la discusión que no se está dando, es decir, la idea de las estructuras policiales estaba dado con una expectativa de vida y con una realidad de vida completamente distinta a la que viven hoy. ¿Por qué? Bueno, porque estas leyes, estas normas, en el siglo pasado una persona de 50 años ya era prácticamente considerado un adulto entrando a ser un adulto mayor. En cambio, la plenitud de los 50 años es completamente distinta a la que eran en el siglo pasado. O sea, ahí tenés una persona que es físicamente mucho más activa ahora que lo que era el siglo pasado con esa misma edad. Bueno, y eso le permitiría... Y tiene experiencia y podemos capitalizar esa experiencia. Experiencia, conocimiento del terreno, exacto. Tiene un montón de otras visiones que pueden llegar a ser capitalizadas. Financiamiento y estructura son las 2 cosas nada más que cuestionan a esta ley. Hay dos temas más. Temas más. Me decía un integrante del Congreso provincial de que algo teníamos que hacer. Sí. Y entonces le miré así y le dije, por supuesto que hay que hacer algo. Ahora, el mismo trabajo y la misma tarea se puede hacer bien o mal. Entonces, yo no puedo decir de que está bien algo que da atribuciones a un fiscal en demasía, en directa relación con lo que dice la Constitución Nacional, lo que dice la Constitución Provincial y el actual Código de Procedimiento de lo Penal. ¿Qué dice? ¿Qué me quiere decir? Que le da 2 atribuciones al fiscal. ¿Cuáles? Detener y allanar.
Entonces, si eso no se aclara como corresponde, porque uno lee, dice, Pero se hoy le por hoy el otorgará, Código Provincial- se le otorgará. ¿Hoy el Código Provincial no le permite al fiscal detener a una persona? No, si no es por orden judicial, no. ¿Hoy el fiscal no puede detener No. a nadie, ni en flagrante delito? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es igual de que el policía allana una casa cuando está persiguiendo a un delincuente. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. O cuando va caminando por la calle y dice, auxilio, me están matando, ¿cómo no va a entrar ahí? Esas dos son excepcionales, pero acá la ley le da la regularidad y la ordinariedad de allanar y de detener a la persona. ¿El fiscal Otra puede cosa, allanar y detener entonces con esta ley? así dice la ley, sin ningún tipo de aclaración. En cambio, por ejemplo, el código dice que puede aprehender a una persona y ponerla a disposición dentro de las 24 horas. Entonces, nos damos cuenta de que la aclaración del código... Lo detiene 24 horas. Sí, pero lo pone a disposición. Entonces sabemos cuáles son las atribuciones. Sí, está bien, y si pero lo que pone, te detengan a vos 24 horas. Y si lo pone a las 25 horas, ese fiscal se tiene que ir a su casa. ¿Se entiende? Porque se olvidó, es un inútil, o se extralimitó, lo cual es un mal desempeño. Entonces, vemos de que el mismo código establece con absoluta claridad el concepto. ¿Hasta dónde puedo ir y cómo puedo proseguir la situación? Además, también yo te digo una cosa, yo tengo capacidad, según el código, de interferir tus teléfonos. ¿Por cuánto tiempo? ¿A quién quiere decir yo? Digo, ¿yo juez? El fiscal. No. ¿El fiscal puede interferir en mi teléfono? Sí, a pedido de un juez. ¿Por cuánto tiempo? No, a ver, ¿cómo que el fiscal puede interferir el teléfono a pedido de un juez? No, al revés, perdón. Sí, el fiscal pide y el juez. Pero no tiene plazo. Entonces también vemos de que podemos interferir en la cotidianidad y en la intimidad de las personas muy gravemente. A su vez... Pero ahí tenés dos responsables, el fiscal y el juez. No, porque el que impulsa la investigación, según el código, es el fiscal. El juez solamente, a pedido del fiscal, actúa. Ojo, y solamente garantiza ese procedimiento. ¿Es inocente el juez ahora? El inocente, es decir, no. Vamos a intervenirle el teléfono a esta persona durante un mes. Juez, yo tengo más de 100 órdenes de allanamientos en las oficinas judiciales que se iniciaron. Suponemos de que fue negativa las cuestiones, pero no tenemos el final. La responsabilidad no es del juez. Tiene que analizar los extremos de la petición a ver si es correcta. Punto. Pero los resultados es a cargo del fiscal. ¿Todos los fiscales van a hacer esto? Si se aprueba la ley así. Dice unidad de fiscal. No crea una fiscalía particular. No, dice nada. Unidad fiscal. Pregunto esto, desconociendo usted puede analizar de que según los considerandos, según la opinión, podemos crear una fiscalía especializada. Si ya tenemos una fiscalía especializada con muy buen presupuesto en la justicia federal y que ha fracasado, ¿qué vamos a organizar? ¿Una nueva organización que fracase? ¿Dónde tenemos eso? Acá en Corrientes no. Y si tenemos, vuelvo a insistir, en el Chaco teníamos una fiscalía que tiene contrabando y narcotraficantes. Bueno, decir, pero en los últimos 2 años metió 400... No, esos son los chaqueños. Es la policía chaqueña y las fuerzas chaqueñas. No. Los fiscales antes tenían 12. Bueno, pero me está hablando de una estructura federal, y eso quiero entender. ¿Qué estructura federal hay? Porque lo que yo conozco de estructura federal, de fiscalía, es bastante paupérrimo acá en Corrientes. ¿Quién te dijo? Si tienen 5 fuerzas a su disposición: Gendarmería, Prefectura, PCI, Policía Federal, en personal, 25... Hace 10 años que le falta, hace 10 años que no termina el concurso del segundo fiscal y el personal no son más de una docena. Hay un montón de cargos, en la justicia federal, que vamos a empezar por ahí. Fiscal General de la Nación no está nombrado. Está bien, pero entonces pero eso es por culpa de los federales, del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional. Y a su vez, en este momento,
momento yo necesito 2 integrantes de la Corte Suprema, que parece que todo el mundo se hacen los estúpidos. Entonces, nosotros el otro día, en la reunión de FOFECMA, se tocó bien este tema, de que o la querés inactiva a la justicia porque no le das los presupuestos, no le nombrás al personal, o directamente no le das una ley parco como corresponde. Pero yo te voy a poner un ejemplo. En Norteamérica el promedio es 2 millones de habitantes por fiscal. En provincia de Buenos Aires. 2 millones de habitantes por fiscal. Entonces Pará. Sí. En provincia de Buenos Aires hay 340 fiscales para 18 millones de habitantes. Dividí. Nosotros vamos a tener 70 fiscales. 18 millones dividido, ¿cuánto? 340. 340. O sea, un fiscal por cada 52.941. Bueno, nosotros vamos a tener, según las leyes que tenemos actualmente y por cumplir, casi 70 fiscales en una población de 1.100.000. Entonces, no es cuestión de seguir creando instituciones que, 70. bueno, cada 15.000. No han tenido alguna respuesta. Sí. Entonces, 15.000, o sea que un promedio vamos a tener de 15.000, un fiscal por cada 15.000. Sí. Entonces, ¿qué querés, Daniel? ¿Seguir creando instituciones que han demostrado que no tienen capacidad? Algo. Y bueno, pero crear... Quiero que se haga algo. Y por eso es lo que estamos proponiendo, algo con pie y cabeza. A su vez, hay otro temita extremadamente importante. Entre paréntesis, provincia de Buenos Aires no es un ejemplo tampoco. Es un ejemplo del fracaso. No es. Bueno, entonces, sí. volvamos de nuevo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al Chaco, a Tucumán, a Salta, a provincia de Buenos Aires y recabar cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos y los fracasos que han tenido, bueno, y no reiterarlos. Se me va el tiempo. Entonces, financiamiento, estructura, el tema de la potestad de la fiscalía, de los fiscales de detener y allanar, ¿y algo más? Sí, los efectos. ¿Qué efectos? Y tenemos que pensar en los efectos. Tenemos que hacer 400 celdas, como hicieron los chaqueños. Y te digo más, como son todas personas vulnerables, los que trabajan en el narcomenudeo, cuidado que tenemos que hacer una celda para la mamá y una celda para los dos, una guardería, para los 2 hijos de esa mamá. Cuidado, ¿eh? O los ancianos, o los que tienen alguna discapacidad, porque los narcóticos, estos bárbaros, por no decir estaba por decir una mala palabra, muy mala palabra. Entonces, buscan a estas personas, no buscan a las personas de 25, 30 años, 40 años, vos que estás muy bien físicamente. No, buscan 50. A los necesitados, los que no llegan a fin de mes. Ahí está la búsqueda. Y por último, tenemos que analizar los efectos. Yo digo que hay que analizar y ponerlo en un pizarrón como una gran idea, como un tema más a tratar. Porque educación, salud, por ejemplo, tienen que estar sentados ahí escuchando por lo menos. Y por último, el último tema. Hay una comisión ejecutiva que me parece muy bien, que no tienen atribuciones, pero supongo que será para controlar, para hacer algún tipo de directivas en forma precisa, donde integran las fuerzas nacionales, provinciales, como así también legisladores provinciales, y Superior Tribunal. ¿Cómo nosotros, los integrantes del Superior Tribunal, vamos a tomar cartas en el asunto en un comité ejecutivo y después vamos a juzgar nuestros propios actos? Esto es incomprensible. Por lo tanto, yo también sugiero de que se quite a los integrantes del Superior Tribunal como participantes de ese comité ejecutivo. ¿Se entiende o no? Porque entonces yo me hago la pregunta y, por ejemplo, si ese comité dio una mala instrucción o se producen inconvenientes, quiere decir de que ya no estamos auto-inhibiendo a algunos jueces, los que integren ahí. Claro. Y entonces no es una cuestión... Y yo siempre digo, no estoy adelantando criterios,
No estoy diciendo nada más. Eso es incorrecto. Y a su vez, que puede ser una inconstitucionalidad, como así también de que si un allanamiento... si el que va a estar resolviendo inconstitucionalidad usted. Y sí, entonces estaríamos en los dos mostradores. Y a su vez, no voy Corrientes a considerar varios correcta fallos en contra de la Corte Suprema por inconstitucionalidad, muy penosos, muchos de ellos. la primera destitución, por ejemplo, del juez, sí, que bueno, tuvimos algunos desarreglos del juez natural, que también se tocó en el FOSBEMA este temita. Entonces vemos de que, a su vez, yo entiendo de que si mañana hay un allanamiento sin orden escrita de un juez competente, a mi manera de ver, es inconstitucional. Y si una persona se prolonga en un estado de detención sin estar con un juez natural, es inconstitucional. Pero no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional, lo dice el Pacto de Costa Rica. Sí. Entonces, más allá de la visión de Eduardo Pansiria, lo que hay que decir en eso, no, lo que quiero decir es esto, más allá de la visión de Eduardo Pansiria en esto, lo que le respalda en realidad son todos los fallos que hay respecto de las detenciones arbitrarias y los allanamientos arbitrarios a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Es internacional? Sí. A uno le puede gustar o no, pero la realidad por lo menos demuestra esto. Exacto. Esto es lo que demuestra. O sea, no es necesariamente ni una visión de uno ni de otro. Y la idea es mejorar la ley. Yo solamente quiero hacer una última referencia, porque me recontra fui el tiempo, porque hicimos recién el tema del cálculo de las estructuras de la cantidad del Ministerio Público. Soy un convencido de dos cosas respecto del Ministerio Público. La primera, que tiene que tener la división, que Corrientes nunca hizo caso a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Constitución Provincial. Punto uno, ni la Constitución Provincial. Corrientes nunca le hizo caso a un fallo de la Corte ni a la Constitución Provincial. Pero también soy un convencido de algo que me parece que es mucho más importante, no es menor, ni uno ni lo otro, que se debe fortalecer al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que tener una mayor fortaleza, tiene que tener una mayor fortaleza de estructura. No sé si es en cantidad de fiscales, no sé si es en cantidad de personal, pero sí tiene que tener una mayor fortaleza por el grado de responsabilidad. Yo me inclino por el personal técnico, porque en este momento está llegando a 900 personas el Ministerio Público dentro del Poder Judicial, y te cuento que el sector jurisdiccional, con todos los jueces y todos los secretarios y las oficinas judiciales, no llegamos a más de 467. ¿Se entiende o no? 467 se maneja todos los jueces, secretarios y oficinas judiciales del Poder Judicial de la provincia en el sector penal. Y el sector Ministerio Público está llegando a 900 personas en este momento. ¿400 cuánto me dijo? 467. ¿Son muchas o pocas? Creemos que en este momento son las personas necesarias que estamos teniendo. ¿Muchas para el sistema que ha cambiado y que el juez de garantía solamente se siente y dice sí o no? No, la oficina judicial, por ejemplo, está trabajando de las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana en doble turno. Así que yo tengo que tener funcionarios en los dos turnos. A su vez dejamos guardia todos los sábados y los domingos y feriados. Y después de las 20 horas también hay un grupo de personas que están todas de guardia. No. Creo que hasta ahora, según mis cálculos y según mi visión, estamos teniendo sábado y domingo, una performance. Sí. Si yo me voy ahora, ¿hay alguien ahí? Sí. Está muy bien. Tenemos una performance equilibrada entre las necesidades que nos pide la sociedad, que nos piden los fiscales o las partes, con la respuesta que estamos dando. Gracias por venir. Pasó rápido el tiempo. Rapidísimo. Rapidísimo. No vamos a comer asado. Y eso que no nos peleamos casi nada hoy. No, estuvimos todos de acuerdo. Si notaste que estábamos todos de acuerdo. Sí,
La diferencia es que yo quiero que salga una ley, Yo que también, se haga algo. Yo también. Hasta en eso estamos de acuerdo. Yo también. Gracias, muy Gracias amable. a vos. 11:35, nosotros nos vamos, seguimos con la radio un ratito más y regresamos dentro de 7 días. Chao.